abrir el libro de los Gálatas, capítulo 5. Gálatas 5. Versículo 9. Así como estamos sentados, vamos a darle lectura a Gálatas 5, versículo 9. Levadura leuda toda la masa. Amén. Un poco de levadura leuda toda la masa. Te damos gracias, amado Señor, porque nos has permitido estar aquí en este lugar. Nos acercamos a ti, Señor, con temor y temblor, Padre de la gloria, para que tu palabra sea hablada conforme a tu voluntad y no pensamiento humano, Señor. Te rogamos que nos ayudes, que nos estudias, que nos des luz, porque necesitamos, Padre de la gloria, de tu guianza en todo momento. Tú conoces cada necesidad. Te damos la gloria, la honra y la alabanza. Somos bendecidos por estar aquí en este lugar, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno. Vamos a ver si me alcanza el tiempo a hablar acerca de esto. Vamos a hablar del peligro de la tolerancia. Amén. El peligro de la tolerancia. Pero para llegar a este texto que acabamos de leer, tendríamos que mirar los contextos desde el capítulo 1. Porque el apóstol Pablo dice un poco de levadura leuda toda la masa. Porque cuando el apóstol Pablo, amado hermano, habla de que un poco de levadura leuda toda la masa, habla de un peligro, del peligro de la tolerancia, ya sea en la vida de una persona o en una congregación. La carta de los Gálatas, el apóstol Pablo la escribe y enfatiza claramente desde el capítulo 1, enfatiza claramente que nada más hay un evangelio, nada más hay uno. Enfatiza claramente, amado hermano, la libertad en Cristo, la justificación, y que nosotros no podemos añadirle nada a nuestra salvación. El problema esencial de la iglesia de los Gálatas, mire, amado hermano, era que la mayoría de los miembros eran judíos que habían obedecido a la fe. La mayoría de ellos eran judíos que habían obedecido a la fe. Los judíos, amado hermano, en las iglesias de Galacia sobrepasaban en número al número de los gentiles en las iglesias de Galacia. Y aunque ese no era el problema era que aunque había muchos judíos que habían obedecido a la fe, con todo y eso, había judíos que no podían dejar de practicar, de creer ciertos ritos ceremoniales que tenían que ver con la ley. Entonces, amado hermano, las iglesias de Galacia, gracias hermano. Sí, gracias. Dos está bien. La mayoría de ellos eran judíos. Y como dije anteriormente, ese no era el problema, ¿verdad? Porque el hecho de que una iglesia se llene, ese no es el problema. Amén. ¿Sí o no, hermanos? El problema es de que así como los judíos, que eran mayoría, en cierta manera no podían dejar de practicar, de creer ciertos ritos ceremoniales que tenían que ver con la ley.
Es como aquella persona, hermano, que fue mal instruida, que por años recibió un evangelio diluido y llega a un lugar donde se predica el evangelio conforme a las escrituras, donde se predica la senda antigua, y le va a costar adaptarse, ¿verdad? Le va a costar adaptarse, ¿sí o no? Miren que hace algunos meses un hermano se me acerca y me dice: oiga, pastor, y ahí en la iglesia donde ustedes van, ahí no ponen árbol de Navidad. Le dije: no ponemos árbol de Navidad nosotros. Y le dije: y tampoco San Valentín, y tampoco el día del padre, tampoco el día de la madre, tampoco el día del niño, tampoco festejamos el día del pastor, tampoco hacemos dramas, tampoco hacemos cantos especiales, tampoco tocamos música cumbia, merengue. Y si no festejan el día de las madres, dije: mire, si usted quiere llevar a su esposa a comer, regalarle unas rosas, regalarle un vestido, regalarle su cheque, allá como que le gustó a las hermanas, ¿no? Regalarles un carro, eso no es malo, le dije. Lo puede hacer todos los días, o ese día si usted quiere. Lo que yo te quiero decir es que no practicamos esas cosas en el altar nosotros. Y dice: no, pues entonces me costaría adaptarme a la iglesia donde usted está pastoreando. ¿Cuál era el problema de los Gálatas? El problema de los Gálatas, amados hermanos, es que habían tolerado de alguna manera y estaban siendo endeudados, tanto que unos se habían alejado. ¿Cuál era el problema? Era que muchos judíos, aunque habían obedecido a la fe, no abandonaban sus creencias y sus prácticas. No las abandonaban. ¿Cuáles? Las de la ley. Y lo más peligroso, amado hermano, es de que como eran mayoría los judíos, estaban tratando de introducir enseñanzas a la iglesia. Decían: para que la salvación se complete, necesitan sujetarse a la circuncisión y a la ley de Moisés. Y eso no ha cambiado el día de hoy, ¿verdad? Para que tu iglesia crezca necesitas cobertura, te dice. En otras palabras, están diciendo que Cristo no es suficiente. Cuando Hebreos capítulo 12 versículo 2 dice: por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande el número de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en el autor y en el consumador de la fe. Cristo es suficiente. Él es suficiente, hermanos. ¿Qué era lo que los judaizantes decían? Decían que para que la salvación se completara necesitaban obedecer a las leyes de Moisés. En otras palabras, decían que Cristo no era suficiente. En otras palabras, lo que estaban diciendo era de que el sufrimiento del Señor Jesucristo no fue suficiente, de que su crucifixión no fue suficiente, de que su muerte no fue suficiente, de que su resurrección no fue suficiente. Cuando el apóstol de la doctrina, el apóstol Pablo, se entera de que el judaísmo está cobrando fuerza, de que la herejía está arrasando con la iglesia, rápidamente les escribe y les dice: estoy maravillado de que tan pronto se haya dejado del que os llamó de la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay uno nada más.
Pero miren lo que el apóstol Pablo le dice. Si quiere ir a Gálatas 1, capítulo 1, versículo 6, ¿verdad? Miren lo que dice el apóstol. Estoy maravillado de que tan pronto os hayas alejado del que os llamó por la gracia. Así dice, ¿verdad? Mira, amado hermano, que el apóstol Pablo menciona lo que es la gracia. ¿Y qué es la gracia? La gracia es un favor inmerecido. El apóstol Pablo le recuerda que el llamado a la salvación es por gracia, un favor inmerecido. En otras palabras, amado hermano, nosotros no merecíamos estar aquí, pero el amor de Dios es tan grande que nos trajo esta hermosa salvación. Por eso Juan 3:16 dice: porque de tal manera, ¿qué sigue diciendo? Eso es gracia. Entonces, el apóstol Pablo, amado hermano, nombra lo que es la gracia. Porque todo lo que tenemos aquí, todo, es un favor inmerecido, ¿verdad? Por gracia. Nosotros no hicimos ningún mérito para estar aquí disfrutando de esta hermosa presencia. El trabajo es por la gracia de Dios. Amén. La comida que tenemos es por la gracia de Dios. El carro es por la gracia de Dios. Amén. Las cosas que Dios nos ha dado, los que están casados, Dios ha tenido misericordia de nosotros. Por la gracia de Dios, hermano. Y se iba a fijar en uno. Si uno no está muy Brad Pitt, que digamos. Por la gracia de Dios. Amén. Por eso hay que tratarla como vaso práctico. El apóstol Pablo nombra la gracia de Dios. Cuando el apóstol de la doctrina se encuentra que los judaizantes están cobrando fuerza, porque cobran fuerza, les manda una carta y les dice: estoy maravillado que tan pronto os hayas alejado. O sea que algunos de la iglesia de los Gálatas estaban desertando, estaban abandonando la licencia del verdadero evangelio. Dice que tan pronto os hayas alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Que no haya otro, sino que algunos perturban y quieren pervertir, dice, el evangelio de Cristo. ¿Qué significa perturbar? Significa alborotar, es lo que significa. Inquietar. Sigue diciendo: mas si aún nosotros, ¿verdad? O un ángel del cielo os anunciaré otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Entonces, ¿qué era lo que estaba pasando en la iglesia de Galacia? Que habían cedido en cierta manera a enseñanzas contrarias al evangelio. ¿Qué era lo que enseñaban? Que no se podía ser cristiano si no se cumplía la ley judía. O sea, los judaizantes, amado hermano, habían conseguido embaucar a los gálatas
Y los gálatas habían tolerado. Y ese es un peligro. Tolerar. Porque un poco de levadura leuda toda la masa. Hoy ya entendimos por qué, ¿verdad? Los judaizantes habían conseguido embaucar a los gálatas hasta el punto de ponerlos en peligro de retroceder. De una manera, amados hermanos, les querían hacer creer que la salvación, para obtener la salvación, era necesario obedecer a otras cosas. Ahora, ¿quiénes eran los judaizantes? Los judaizantes eran judíos convertidos al Evangelio, que veían a Jesús como el Mesías de Israel, pero pensaban que la única vía de salvación era llegar a Cristo a través del judaísmo. Entonces Pablo por eso les escribe y les dice: no hay otro evangelio. Amén. Entonces, en el capítulo 1, versículo 6, del 1 a 6, el apóstol Pablo le dice: no hay otro evangelio. Porque el evangelio verdadero, amado hermano, es el que nos sanó, es el que nos hizo libres. El verdadero evangelio nos aparta de las cosas del mundo para consagrarnos para Dios. El evangelio verdadero nos hace pensar más en lo espiritual que en lo material. Entonces, en el capítulo 1, del 1 al 6, el apóstol Pablo le dice que no hay otro evangelio. Desde el verso 11 al verso 22, el apóstol Pablo les recuerda que el evangelio que él recibió, no lo recibió por hombre, ni lo aprendió por hombre, sino por revelación de Jesucristo. Esto da a entender que el mismo Señor Jesucristo le enseñó el evangelio a él. En el capítulo 2, el apóstol Pablo narra que subió a Jerusalén por revelación, y estando con Jacobo, Cefas y Juan, considerados como columnas, estos le dieron señal para que fueran a los gentiles guiados por el Espíritu Santo. O sea, para este tiempo, amado hermano, ya estaban bien fundamentados en el verdadero evangelio del Señor Jesucristo. Ya nada los podía mover, aunque no eran mayoría. En los tiempos que vivimos ahora, no somos mayoría. Nosotros sabemos que la mayoría sigue corrientes diferentes a la sana doctrina. Y esa lucha van a tener los que quieren sana doctrina, porque no son mayoría. Por eso a veces no cabes en ningún lado. Tú optas por la sana doctrina y te dicen religioso, vino viejo, porque no son mayoría. ¿Verdad que sí? Bueno, en las iglesias de Galacia no eran mayoría. La mayoría eran los judaizantes. Amén. Pero ¿qué tenía que hacer esa minoría? No permitir que un poco de levadura, porque un poquito de levadura, ¿qué? Leuda toda la masa. Entonces, en el capítulo 5, vamos al capítulo 5.
¿Lo tenemos? El apóstol Pablo exhorta a los Gálatas a permanecer firmes, ¿verdad? Capítulo 5, versículo 1. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. El apóstol Pablo exhorta a los Gálatas a poner en práctica la doctrina. ¿Cuál doctrina? La de la gracia, la de la misericordia. Versículo 2. He aquí, yo Pablo os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. O sea, si atienden a enseñanzas contrarias al verdadero evangelio, está diciendo, de nada os aprovechará. En otras palabras, el evangelio de Cristo. Versículo 5. ¿Cuánto? Estamos en el 3, ¿verdad? Otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis, porque por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Versículo 6. Porque en Cristo ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por amor. Amén. Versículo 7. Miren lo que dice. Vosotros corrías bien. ¿Verdad que así dice? ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Está diciendo Pablo. No, ustedes corrían legítimamente, pero alguien les estorbó. Amén. Dice, esta persuasión no procede de aquel que os llama. ¿Qué significa persuasión? Significa forma de pensar en el griego. Entonces lo que está diciendo, ustedes iban bien, pero alguien les cambió su forma de pensar, ¿verdad? Dice, esta persuasión no procede de aquel que os llama. Es decir, esta forma de pensar no proviene de aquel que los llamó a la salvación. Amén. Y en el versículo 9 dice, un poco de levadura, ¿qué sigue diciendo? Leuda. Pero dice que toda la masa. Entonces, cuando habla de un poco de levadura, habla de un peligro. Amén. Habla de un peligro que aparentemente a los humanos no hace daño, pero con el paso del tiempo va a tener sus efectos dañinos. El apóstol Pablo dice, solo se necesita un poquito. Un poquito es suficiente. Amén. Ahora, ¿qué es la levadura? Oiga, a los tamales se le echa levadura. ¿No? ¿No? Al pan. ¿Qué es la levadura? La levadura es algo que leuda. Es algo que fermenta. Entonces es muy interesante esta comparación que da el apóstol, porque cuando habla de la levadura, habla de dos cosas: habla de pecado y habla de doctrina.
Entonces, amado hermano, aquí podemos ver que habla de un peligro. ¿Cuál es el peligro? El peligro de la tolerancia. Que fácilmente, amado hermano, puede invadir una vida. Y también puede invadir la iglesia del Señor Jesucristo. Las hermanitas que hacen galletas, ¿verdad? Cookies. Son expertas en la cocina. Saben que nada más necesitan un poquito de levadura. Pero yo le pregunto, al principio se ve la levadura, pero después tiene su efecto, ¿verdad? Empieza a hacer su efecto sobre la masa. Quizá al momento, amado hermano, no se mira, pero va avanzando la levadura, va fermentando, va avanzando. Y es lo que le pasó a los gatos, que al principio, amado hermano, quizá no se veía que estaba dañando la enseñanza, la doctrina, pero poco a poco, amado hermano, fue avanzando, fue avanzando, fue avanzando, fue avanzando, hasta que algunos, dice Pablo, estoy maravillado de que algunos se han alejado. O sea, hermano, que al principio la levadura no se ve, pero con el paso del tiempo se va notando hasta que toda la masa queda fermentada. ¿Por qué? Porque un poco de levadura leuda toda la masa. Lo sorprendente, hermano, es que solamente se necesita un poco, no se necesita mucho. Y la Escritura nos enseña a nosotros que si vamos al Antiguo Testamento, Dios también nos habla de la levadura. Y se refiere en los casos que cuando Dios habla de la levadura en el Antiguo Testamento, casi siempre se refiere a algo malo, a algo que corrompe, a algo que tiene que ver con el pecado, a algo que es nocivo, a algo que daña. Uno dice, yo voy a ver esa película, no pasa nada, hermano, estoy muy religioso. Y sale ahí una media desnuda y dice, no pasa nada, no, al ratito te empiezas a leudar. ¿Sí me estoy explicando? Hermano, estoy muy religioso. Pero como no dice, no pasa nada, es tranquilo. Como aquel que les platiqué. Yo soy muy espiritual, pero como es un poco, ¿verdad? Es que solamente se ocupa un poco, ¿no? Amén. En el Antiguo Testamento, cuando el Señor nos habla de la levadura, habla de algo que daña, algo que corrompe. Cuando habla de la levadura, se refiere en todos los casos a algo que es nocivo. Cuando Israel, amado hermano, sale de Egipto, al salir de Egipto, la última plaga que Dios envía, ¿se acuerda cuál es? La última plaga, los primogénitos. El pueblo de Israel, amado hermano, había de poner sangre de un cordero en el marco de la puerta y en los postes, para que cuando pasara la plaga, mirara la sangre del cordero y se pasara de largo. ¿Se acuerdan? Luego ellos comían pan sin levadura, ¿verdad? Comían pan sin levadura. Habían de comer pan sin levadura y comían aquella carne de aquel cordero. Luego las generaciones venideras
En la fiesta de la Pascua, cuando la celebraban la fiesta por 7 días, en la casa de Israel, amado hermano, tenía que haber pan sin levadura. O sea que era prohibido estrictamente que en alguna casa hubiese levadura. No tenía que haber levadura. Ellos habían de comer pan sin levadura. Y todo eso era un simbolismo. Tenía un significado. Era que un día iban a participar. La humanidad iba a participar del Cordero Pascual, que es nuestro Señor Jesucristo. Ahora, en el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 35, el Señor Jesucristo dice que Él es el pan de vida. ¿Se acuerdan? Dice que es el pan de vida. Eso nos da a entender, amado hermano, que en la casa del Señor el pan es Cristo y Cristo es la palabra. Pues cuando el apóstol Pablo habla de que un poco de levadura leva toda la masa, lo que está diciendo es que en la casa del Señor debe de haber pan, pero pan sin levadura. Entonces el apóstol Pablo, cuando dice que un poco de levadura leva toda la masa, está hablando de un peligro. Que al haber pan en la casa del Señor, este pan no tiene que tener levadura. Amén. ¿De qué está hablando? Porque la levadura es algo que corrompe, algo dañino, que fácilmente puede leudar una vida. ¿Verdad que sí, hermanos? Y fácilmente puede leudar una iglesia. Amén. En la casa del Señor, que debe de haber pan sin levadura. ¿Verdad? ¿Qué es lo que les dice el apóstol Pablo a ellos? Ustedes toleraron, permitieron la levadura. ¿Será que a veces toleramos cosas? Porque la levadura puede dañar tanto una iglesia como una vida. Aquí el apóstol Pablo habla de dos cosas: la doctrina y el pecado. Un poquito. Solo se ocupa un poco. ¿Será lo malo que en ocasiones nosotros toleramos? Un poco. Amén. Pero como no se ve, no pasa nada. Pero va agarrando polvo, va avanzando, va creciendo. Entonces lo toleramos. ¿Será que en ocasiones toleramos el pecado? No pasa nada así. Una no es nada, ¿verdad? Es que siempre, hermano, cuando uno quiere ser, cuando tú dices, quiero servir al Señor, y quiero ser, usa esta palabra, quiero ser radical, te van a criticar, porque estás tratando de no tolerar nada.
porque solamente un poquito se necesita. Un poco. Entonces, los gálatas habían tolerado. Habían tolerado. No pasa nada, seguramente le llegaron los judaizantes. No pasa nada, hombre, haz un voto ahí, tranquilo. El apóstol Pablo no va a decir nada. Pero mira que uno te va a llevar, uno lo lleva a otro. ¿Verdad? Y llegó el momento por los malos de que ya estaban abandonando la fe. Porque así nos pasa. No pasa nada, hombre. Una película ahí que sale la Biblia ahí, con el perdón del nombre. Y llegan pensamientos, y después viene otra, y después viene otro, y después viene otro, y después viene otro. Yo no digo que no hay que ver películas, pero hay que ver qué películas hay que ver. Y luego viene otro, y luego viene otro, y luego viene otro, y de repente ya tenemos la mente bien. ¿Bien qué? Porque solamente se ocupó un poco. Un poquito. ¿Verdad? Amén. Entonces, ¿qué es lo que nos enseña la escritura de Dios? Que un poquito de levadura para el hermano puede leudar una vida. El peligro de la tolerancia. Amén. ¿Será que no tenemos que tolerar nada que no sea del agrado del Señor? Yo no sé que es por el calor, ¿verdad? Es por el calorcito. Amén. Yo te pregunto en esta tarde, para hermano. Más bien nos preguntamos, ¿qué hemos tolerado? Como bien la palabra nos pregunta, ¿qué hemos tolerado? Porque un poco de levadura, leuda,